Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 11. El Espíritu Santo. Capítulo 63. El sellamiento del Espíritu. Tres pasajes del Nuevo Testamento hablan de este ministerio particular del Espíritu. El primero, 2 Corintios 1:22, dice que Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. Efesios 1:13 agrega que fuimos sellados con el Espíritu, to pneumati, cuando creímos, y además que el Espíritu es las arras de nuestra herencia. Efesios 4:30 afirma que fuimos sellados por o con en el Espíritu hasta el día de la redención. Este ministerio específico del Espíritu constituye algo que no se menciona en ninguna parte del Antiguo Testamento. Leon Wood trata de edificar un argumento para que ocurriera durante ese periodo, alegando que puesto que el sellamiento se relaciona con la seguridad del creyente y también con la habitación, y puesto que los santos del Antiguo Testamento estaban seguros y habitados, también tenían que haber sido sellados. The Holy Spirit in the Old Testament, Grand Rapids, Zondervan, 1976, páginas 70 y 71. Si esto fuera cierto, solamente se podría inferir, no se afirma específicamente en ningún lugar. Más bien parece ser algo que Dios ha hecho para los creyentes solamente desde el día de Pentecostés. 1. ¿Quiénes son sellados? Como en el caso de la habitación, el sellamiento le pertenece solamente a creyentes y a todos los creyentes. En 2 Corintios 1:22, Pablo no hace excepciones al escribirle a un grupo en el cual fácilmente las excepciones pudieran justificarse. Todos son sellados. De no ser esto cierto, entonces, ¿cómo pudiera Pablo hacer de ello la base para la exhortación a no contristar al Espíritu en Efesios 4:30? Él habría tenido que decir que solamente aquellos creyentes que son sellados no deben contristar al Espíritu. 2. ¿Cuándo son sellados? Al igual que la habitación, el sellamiento ocurre en el momento de nuestra conversión. El I en 2 Corintios 1:22 conecta el sellamiento con el don del Espíritu como las arras, y el Espíritu es dado cuando creemos. Hechos 2:38. Se puede hacer la exégesis legítimamente de Efesios 1:13 en dos maneras, lo cual resulta en dos distintas respuestas a la pregunta ¿cuándo las personas son selladas? El verbo principal es fuisteis sellados. El participio aoristo que lo acompaña es creyendo. Ahora bien, el participio puede expresar una acción que precede a la del verbo principal. De ser así, entonces el creer tuvo lugar antes del ser sellado. Hubo un intervalo de tiempo entre creer y el ser sellado, o el participio puede que indique una acción que ocurrió al mismo tiempo que la del verbo principal. Si este es el caso, entonces el creer y el sellamiento se efectuaron al mismo tiempo. Exegéticamente, cualquiera de las dos pudiera ser correcta, pero teológicamente el creer y el sellamiento tienen que ser simultáneos. De otra manera sería posible tener creyentes no sellados. 3. ¿Quiénes los sellan? Claramente Dios es quien sella a los creyentes, 2 Corintios 1:22. Es menos clara la cuestión de que si el Espíritu Santo es también un agente en el sellamiento. Efesios 4:30 parece indicar que él sí lo es, porque usa la frase por el cual, versión inglesa. Sin embargo, esto pudiera significar en quién. Efesios 1:13 es ambiguo, no se expresa ninguna preposición. El Espíritu puede ser el agente o la esfera del sellamiento, o ambos. Somos sellados por el Espíritu y en el Espíritu. Si ambas cosas son ciertas, pudiera ser como decir, yo fui al mercado en mi automóvil. Usted habrá querido expresar por medio de mi automóvil,
considerando este vehículo como el agente que lo llevó al mercado, o por sentarme dentro la esfera de mi automóvil pensando del carro como el receptáculo en el cual fue llevado. En realidad ambas cosas son ciertas. El automóvil sirvió a la vez como el agente que lo llevó y el receptáculo en el cual usted estaba situado similarmente. El espíritu realizó el sellamiento como el agente y como resultado estamos ubicados en él. 3. La duración del sellamiento. El sellamiento es hasta el día de la redención, 4:30. Esto se refiere a ese día futuro cuando nuestra redención será totalmente completada, incluyendo el recibimiento de nuestros cuerpos de resurrección, Romanos 8:23. Así que el sellamiento garantiza el cumplimiento completo de las promesas de Dios a nosotros, y ningún creyente puede resultar despojado del sello en camino al cielo. 4. Ramificaciones del sellamiento. A. Seguridad. El concepto del sellamiento incluye las ideas de posesión, autoridad, responsabilidad y sobre todo seguridad. El sellamiento nos da la seguridad de las promesas de Dios hacia nosotros, especialmente de nuestra salvación. Podemos estar seguros de que A. Él nos posee. B. Tenemos una salvación segura sellada por y en el Espíritu. Y C. Es un propósito guardarnos hasta el día de nuestra completa redención. El correo certificado ofrece un buen ejemplo del concepto de la seguridad en el sellamiento. Cuando se certifica la correspondencia, no solo tiene que sellarse cuidadosamente, sino que entonces el agente de correo sella los bordes de manera que se pueda detectar cualquier alteración de este sellamiento. Solamente 2 personas pueden romper ese sello legítimamente: el destinatario y el remitente, si la correspondencia es devuelta a él. En el caso de los creyentes, Dios es el remitente y el recipiente a la vez, y Dios es el que hace el sellamiento, así que solamente Dios puede romper el sello, y Él ha prometido no hacerlo hasta el día de la redención. Tanto 2 Corintios 1:22 como Efesios 1:13 y 14 mencionan al don del Espíritu como las arras junto con el sellamiento. La asociación es muy lógica. El sellamiento garantiza que recibiremos todo lo que Dios nos ha prometido, algo de lo cual espera a nuestra redención futura. La presencia del Espíritu en nuestras vidas sirve como la jarra o la promesa de que todo será cumplido. En los asuntos humanos, cuando ya el dinero de la jarra se ha dado y se ha recibido, tanto el comprador como el vendedor están comprometidos a completar la transacción. Similarmente, el don del Espíritu sirve como el compromiso de Dios de que Él no va a retractarse de ninguna de las promesas que nos ha hecho. B. Pureza. El pensamiento del día de nuestra completa redención, cuando seremos perfectos, nos debe causar un sentimiento de vergüenza acerca del pecado en nuestras vidas ahora. Además, el hecho de que tenemos una relación con el Espíritu Santo, quien se entristece cuando pecamos, debe motivarnos a la pureza. ¿Qué pecados lo entristecen? Cualquier pecado, y todos ellos. Pero el contexto inmediato, los 2 versículos que rodean al 4:30, se subrayan los pecados de la lengua. Por supuesto, lo que sale de nuestras bocas es indicio de lo que está en nuestros corazones. El pensar de nuestro sellamiento por y en el Espíritu Santo debe guardar nuestros labios.